Y buenas tardes a todos y muchas gracias por venir a escuchar un momento de esto que son los asfaltos modificados. Una gran alegría que Honduras y la ingeniería hondureña haya entrado en los asfaltos modificados, pero queremos hacer algunas reflexiones para el uso de este producto, que hemos visto que no ha sido bien tomado en algún momento dado. ¿Qué he tratado de preparar para ustedes en esta charla? Mirar cómo es el diseño y recordar un poco cómo es el diseño de la estructura de un pavimento, cuáles son las características que debemos tener para diseñar la estructura de un pavimento, el tránsito, las condiciones climáticas, las características de los materiales y la vida útil que se requiere. Y tenemos que referirnos al noble método ASTO 93, pero que lamentablemente se ha ido quedando un poco atrás en el manejo de estos nuevos materiales, y tenemos que comenzar a hablar del diseño racional de pavimentos. ¿Cómo es ese comportamiento desde este punto de vista mecánico empírico? ¿Qué tenemos que ver con esas consideraciones cuando estamos hablando para un asfalto modificado? ¿Cómo es el asfalto convencional? ¿Cómo va a desempeñarse? ¿Y cuál es la solución más óptima que se puede requerir? No podemos diseñar asfaltos modificados o diseño de pavimentos con asfaltos modificados a través del noble método ASTO 93, porque él no refleja las bondades que se obtienen con el uso de estas mezclas que llevan asfaltos modificados. ¿Qué tenemos que entrar a revisar? ¿Cómo ese desempeño técnico? El asfalto modificado es un producto que es más costoso, necesariamente se transmite un costo mayor a la mezcla asfáltica. Pero ¿cuál es la utilidad de usarlo? Por ponernos a la moda, todo el mundo utiliza asfaltos modificados, pero ¿y qué son los asfaltos modificados? ¿Cómo entramos a dimensionarlos? El asfalto modificado a lo sumo tiene el 4 o el 7% en el peso de una mezcla asfáltica. Pero mira la importancia que llega a entrar desde el punto de vista de desempeño. Más del 60, del 75% del desempeño de una mezcla asfáltica depende del asfalto. Por eso a veces he hecho esta mala anécdota que dice que cuando un pavimento asfáltico falla, las investigaciones muestran que el asfalto es el culpable por dos razones: porque es negro y no protesta. Pero sigamos mirando y comencemos a hablar de esto que es interesante. Disculpen un segundo. Módulo dinámico, resistencia a la deformación, resistencia al envejecimiento, sensibilidad térmica. Fíjense que estos conceptos no quedaron enmarcados en esa ecuación de ASTO 93. ASTO 93, alguna vez hablando con el doctor Wixar, decía que se arrepentía de haber creado el número estructural porque se había vuelto una suma, y que le había desarrollado un método de diseño de pavimentos asfálticos y que había encontrado diseños de pavimentos asfálticos que no tenían asfalto, pero cumplían el SN. Recordemos que es un método desarrollado en 1960, 1958, después de una serie de investigaciones que se realizaron en los estados y que se trató de mirar cómo es la diferencia, cómo tener un comportamiento y medir cómo era el comportamiento del asfalto. Hoy somos claros que ni los vehículos de 1960 existen hoy. Hoy tenemos otro tipo de cargas, tenemos otro tipo de neumáticos que están afectando la estructura de pavimento, las capas asfálticas. Pero tengamos en cuenta estas consideraciones. ¿Cómo tomar la decisión si mi proyecto requiere un asfalto modificado y no vaya a hacer perder dinero? Porque ustedes van a ver una mezcla asfáltica con asfalto modificado y es negra. Muchas veces he tenido que recibir el comentario: ingeniero, ¿pero eso es asfalto modificado? Sí, yo lo veo igual.
y no se nota la diferencia cuando se emplea un elemento de estas características que ya tiene involucrada una serie de consideraciones. Muchas veces seguimos diseñando con el punto 44 que da esto. Pero sí será el punto 44. ¿Qué coeficiente de aporte le podemos definir a una mezcla de alto módulo? Hace tiempo tengo una campaña en Honduras de decirle a la ingeniería hondureña, por favor, actualicen el manual. Es un buen manual, pero el manual está obsoleto. Hay algunos materiales que no están incluidos en el manual porque estamos hablando del siglo XXI. Entonces tenemos que entrar a mirar cuáles son las condiciones del proyecto. ¿Utilizo un asfalto modificado o utilizo un asfalto convencional? ¿Qué le digo a mi cliente? Pongan asfalto modificado porque es más costoso y eso es lo que estamos usando. O alguien viene y le pregunta, ingeniero, ¿y qué es una SMA? Un Stone Masted Asphalt. Bueno, son cosas que ustedes, los que están metidos estudiando, se inventan para cambiar el nombre a las cosas. No, son materiales que presentan diferente comportamiento y que en Honduras, créame que no lo hemos sabido utilizar. Entonces tenemos que entrar a mirar que un asfalto modificado comienza a aportar situaciones como el módulo aerodinámico de la mezcla a altas temperaturas, la mejor recuperación elástica, mayor rango de temperaturas en servicio, mejor adherencia entre los agregados y permite esto que es bien importante, reducir espesores sin afectar la calidad ni la duración de la mezcla asfáltica o de la estructura de pavimentos como tal. Y tenemos que entrar a revisar cuando estamos hablando de asfaltos PG. Ya no existen los asfaltos 60-70 por penetración, ya no existen los asfaltos por viscosidad. Hoy estamos en el parámetro de PG. Un estudio importante que se realizó en los Estados Unidos para determinar el PG. 77 menos 22. ¿Y eso qué es? ¿Cómo se come un 77 menos 22? ¿O cómo es un asfalto PG 64 menos 20 o menos 16? Y comenzamos a revisar que estamos hablando de caracterizar ese asfalto y obtener el módulo G con el reómetro. Y que tenemos que entrar a revisar qué es el MSCR y cómo se comporta esos diferentes asfaltos en las condiciones de temperatura, la rigidez, el ángulo de fase, el parámetro de fatiga. Todas estas situaciones, créame que los informes de diseño de pavimentos aún en Honduras no lo tienen. Y es un llamado de atención para que por favor la ingeniería se involucre en esta parte para poder tener esas bondades. ¿Qué pasa con el tránsito? ¿Qué pasa con el tránsito pesado? Seguimos diseñando con el mismo asfalto la autopista San Pedro Sula, Tegucigalpa o cualquier corredor de la red terciaria, le colocamos asfalto modificado. Tenemos que mostrar que hay una diferencia en esto y nosotros como ingenieros tenemos que involucrarnos en esas situaciones. ¿Cómo son las velocidades? ¿Cómo son los climas? ¿Podemos seguir diseñando para San Pedro con un asfalto AC20? ¿O estamos esperando utilizar un 76 menos 22 o un PG 82 menos 22 para las condiciones del aeropuerto de Palmerola? No podemos utilizar el mismo asfalto porque no tiene las mismas exigencias. Y yo tengo que decirle a mi cliente y tengo que decirle en mi diseño que tengo que utilizar diferentes características de asfalto. Porque si no, ¿quién va a seguir teniendo la culpa? El pobre negro.
tenemos que revisar cuál es el tránsito que va a afectar mi estructura, el clima, las condiciones de operación, la capacidad estructural, la durabilidad. Créame que nos entramos en ese mundo y con todo el respeto, eso mejor hagámoslo en hormigón, que es que el asfalto no dura. Y lo hacemos en hormigón y tampoco dura. Prometemos 20 años en el hormigón y después tenemos una serie de pavimentos totalmente fisurados porque tampoco lo sabemos tratar y tampoco tenemos en cuenta de cómo se diseña ese noble material. Tenemos que revisar cómo ha cambiado el incremento de las llantas y la carga que presentan las llantas de los vehículos para generar agüellamiento. Nos acostumbramos que los pavimentos asfálticos se deforman, es que él es así. No, ingeniero, tenemos que revisar de qué manera estamos haciendo. Yo sé que estamos casados con la mezcla asfáltica, la D4, y la colocamos como capa de rodadura, la colocamos como capa de base, la colocamos como capa. ¿Cómo tener una buena consideración de esto? Les insisto, por favor. El noble método ASTO prácticamente está en su fin porque no puede evaluar las bondades de una mezcla con asfalto modificado. ¿Dónde está el módulo que le pide a usted ASTO 93? Nos vamos a la carta y a veces ni siquiera leemos que la carta que tiene ASTO de diseño para el asfalto, abajo dice, estos valores son válidos para una temperatura de 20 grados centígrados. Pero nosotros tomamos el punto 44, así la temperatura de trabajo de la mezcla asfáltica sean 20 grados centígrados o sean 74. Algunos ingenieros podrán recordar la historia de la carretera del sur, hacia el lado de Jícaro Galán. Señores, hay que hacer esto con un asfalto modificado porque esa carretera trabaja a 74 grados centígrados. Ingeniero, ¿cómo se le ocurre? Cuando hicimos las mediciones, eran 76. Pero 76 grados centígrados trabaja la mezcla asfáltica, y una mezcla asfáltica que no esté preparada para esas condiciones, ¿qué va a suceder? No vamos a tener que ir a la NASA para descubrir que se nos van a huellar, se nos van a deformar, va a presentar exudación, porque no entregamos una mezcla que estuviera preparada para esas características. Tenemos que entrar a revisar entonces y comenzar a pensar en metodologías de tipo racional, mecanicistas. He colocado aquí una metodología, la metodología Shell, que se desarrolló por allá en los años 1978. Hay otras hoy como el método ASTO 2002, que mide otras características, pero cuando ustedes utilicen asfaltos modificados, por favor revisen el método de diseño con que están dimensionando esas estructuras de pavimento. He querido traer muy rápidamente, así como un ejemplo de qué podría ser utilizar un asfalto convencional tipo AC30 o tipo PG64-22 con referencia a un asfalto PG76 en algunas características de carretera. Muy rápidamente, creo que esta presentación se la entregan a ustedes, ingenieros, y por allá entre 2 o 3 de la mañana, cuando no tengan mucho sueño, la pueden mirar. Hay una diferencia de diseñar con un asfalto modificado que con un asfalto convencional. 2 centímetros de ahorro. Y usted le dice a su cliente, mire, puede utilizar usted un asfalto PG64 o puede utilizar un asfalto modificado como el PG76. La diferencia son 2 centímetros. Sí, pero es que el asfalto es más costoso, como un 20-25% más, sí. Pero es que ese asfalto le va a disminuir los espesores y le va a garantizar una vida útil.
una vida útil. Yo entiendo que aquí las garantías se acaban a los 12 meses, a los 18 meses. En otros lugares esas garantías se extienden hasta los 5, 7 años para mirar cómo se ha desempeñado esas estructuras que se diseñaron. Entonces quería mostrarles cómo desde el punto de vista ingenieril tenemos que superar este tema de los diseños de pavimentos. El tránsito, el factor de confiabilidad, la calidad del azurrasante, y no podemos seguir con la guía ASTO 93. Aquí está la noble ecuación, pero que tiene ya sus límites, ya tiene sus características hasta dónde se puede llegar. ¿Cómo es el efecto? Créame que la gente que en este momento provee asfaltos modificados en Honduras se sentiría feliz que usted le diseñara 20 centímetros de mezcla asfáltica con asfalto modificado. No, tampoco es la necesidad. El asfalto modificado se debe utilizar, o las mezclas con asfalto modificado se deben utilizar ¿dónde? En las capas de rodadura, donde la estructura de pavimento recibe los mayores esfuerzos, temperaturas, condiciones climáticas, excesos de carga. Entonces tenemos que entrar en este análisis analítico. ¿Cómo son los esfuerzos y deformaciones que presenta la estructura de un pavimento? Esfuerzos, sí. La estructura de pavimento, las estructuras de pavimento son estructuras de ingeniería que sufren esfuerzos, deformaciones, deflexiones. Entonces tenemos que entrar a considerarlos. ¿De qué manera es esto? Lamentablemente ASTO 93 no mide eso. Entonces tenemos que entrar a otro tipo de análisis racional para entrar a la estructura de pavimentos y poder tener unos buenos diseños. Rápidamente hacer un comparativo entre cómo revisar una estructura desde el punto de vista racional y cómo revisar una estructura desde el punto de vista de ASTO 93. Siempre con racional, los espesores son menores porque usted garantiza cuáles son los esfuerzos y deformaciones que llega a tener estas estructuras de pavimento, tanto a nivel de la capa asfáltica como a nivel del azurrasante. Hoy hay ensayos que miden y tratan de prever cómo va a ser el desempeño de esta mezcla. La rueda de Hamburgo. Condiciones de cómo puede llegar a huellarse esa mezcla en el tiempo de servicio. ¿Cómo podemos evaluar la fatiga? A través de varios ensayos que existen. Aquí está el de la viga de los 3 puntos que podríamos estar, digamos, implementando. Es algo que tiene que hacer la ingeniería hondureña de pavimentos, ir hacia allá, o vamos a seguir en el pasado. Con un asfalto convencional AC30, esa estructura que está planteada ahí, podría durar entre 8 o 10 años. Si utilizan un asfalto modificado PG 76-22, ese periodo de vida útil podría ser del orden de 14, 15 años. Mire que en Colombia, alguna vez la guerra nos llevó a tener concesiones, se le entregaron esto a un privado, el gobierno decidió entregarle el uso y la construcción de las carreteras a un privado y aparecieron las concesiones. Y el concesionario comenzó a mirar esto, porque cada centímetro menos es un negocio financiero y hace más rentable la concesión. Esa es una de las circunstancias donde este tema de los asfaltos modificados se aceleró en Colombia para esas condiciones de un negocio financiero que es una concesión. ¿Cuánto recibo y cuánto invierto? ¿Y cuánto invierto para ver cuánto recibo? No podemos seguir
con estas escenas. Las estructuras se deforman. Y cuando usted utiliza una metodología racional, hace el cálculo hasta dónde es permisible esa deformación de la estructura, hasta dónde es permisible esos esfuerzos que se transmiten a la subrasante. Muy rápidamente un análisis financiero que podíamos hacer a largo plazo, cuáles son las economías que se logran utilizando un asfalto modificado y no emplearlos por moda. No, es que eso es lo que solicitan. No, miremoslo bien. Miremos de qué manera estamos, digamos, implementando las soluciones de rehabilitación y de construcción. Esto es muy sensible económicamente. Ustedes que hacen los números todos los días, ¿cuánto cuestan 2 centímetros de mezcla asfáltica en una calzada de un ancho de 7 metros en 1 kilómetro? Ahora las consideraciones ambientales. Ya no vamos a tener materiales disponibles. Cada vez los materiales para construcción, los materiales vírgenes son más escasos o están limitados. Entonces tenemos que buscar que haya soluciones que ayuden a que estas estructuras de pavimento no tengamos que rehacerlas al año. Las podamos llevar a 20, 25 años. Hoy se habla de los pavimentos perpetuos. Hay algunos puntos aquí desde vista de la ingeniería para revisar cómo son esas consideraciones. Por favor, tengan en cuenta, ya no hay asfaltos por viscosidad. Hoy usted va a encontrar PG. ¿PG? ¿Y qué es eso? ¿Qué significa el PG 76-22? Que ese asfalto es capaz de llegar a soportar temperaturas hasta de 76 grados centígrados y capaz de soportar temperaturas hasta menos 22 grados centígrados. Ustedes van a ver que en Honduras se trabaja con la parte alta de la especificación 76. Esperemos que todavía estemos lejos de cuando Honduras tenga menos 22 grados centígrados. Muchas gracias y quedo disponible para preguntas que ustedes quieran hacer. Muchas gracias al ingeniero. Pasamos a la sección de preguntas. Ingeniero, el problema que tenemos nosotros es que esos equipos son sumamente caros para el control. Me refiero, usted se está refiriendo con esos concretos modificados al Superpaint. Es algo de ese estilo que vino de ahí con esa investigación que se realizó del Superpaint. Sí, nosotros, en mi persona, asistimos a un congreso hace algunos años cuando mostraron los pavimentos del Superpaint y los cambios de denominación del asfalto a PG. Y nos mostraron los costos de esos equipos. Yo creo que aquí entre nosotros el Estado quizás los podría adquirir, pero las compañías constructoras difícilmente. Aquí seguimos apegados al método Marshall para el diseño de pavimentos y poco a poco podíamos ingresar a estos, pero de momento el control de estos asfaltos modificados serían los equipos para el control de calidad. Sí, mire, seguramente van a tener que hacerlo en un momento. Esto ya existe, esto es la realidad. En Guatemala hay 4 laboratorios que hacen esto.
El Salvador tiene 2 laboratorios que hace esto. Nicaragua tiene 3 laboratorios que hace esto y que lo valida así. En Costa Rica hay un laboratorio inmenso que es la NAME, que comienza a aliviar eso. Yo pienso que esto es una decisión que hay que tomar y por eso era el objetivo de la presentación principal, era mostrarles esto, pero hacerles ese llamado a la ingeniera hondureña que por favor den ese paso en entrar a caracterizar porque vamos a perder dinero. No vamos a tener las utilidades de un asfalto modificado ni las bondades de esas consideraciones. Por eso les comentaba por favor revisen la especificación. Ustedes que son el Colegio de Ingenieros estarían llamados a decir, vamos a revisar la especificación. El viejo libro del manual de construcción de carreteras que está ahí y que poco lo empleamos.